Hola amigos de YouTube, aquí con la siguiente teoría de qué hubiera pasado si un fan reencarnaba en Shingeki no Kyojin. Comencemos. El berserker con el protagonista, los soldados y la mayor Angie irían a donde esta prisionera Annie. Qué buena idea tuve de tomar el anillo de Annie, con este anillo podría usarlo para transformarme en titán en caso de que me acorralen los hombres Reis, diría Desmond en sus pensamientos. Ya llegarían a la prisión, pero dentro de la celda Annie se transformaría en titán hembra con morderse la mano, provocó una onda expansiva que golpeó al berserker y a la compañía. Annie saldría de allí y correría por la ciudad mientras con el berserker saldría de los escombros adolorido con sangre en la frente, costillas fracturadas. Ok, no me imaginé que ella fuera capaz de hacerlo, diría Desmond mientras se tronaba el hombro y propondría de buscar a Eren. Eren, ¿dónde estás? Diría Desmond buscándolo entre los escombros. Desmond, diría Jin y Armin llegando a donde está Desmond. Desmond, ¿dónde está Eren? Diría Armin. Él estaba conmigo cuando Annie se transformó en titán, debe de estar en los escombros, diría Desmond empezando a buscarlo con la ayuda de Armin y Jin, hasta que al final logran encontrar a un Eren con un fragmento de los escombros atravesado en su pecho. Eren, a transformarte, pelea, diría Desmond, pero Eren quedaría pensativo al negarse a aceptar que Annie es la titán hembra. Levántate, Eren, es una orden, diría Desmond, pero Eren seguía pensativo. Luego Desmond observaría que la titán hembra está corriendo evitando a los soldados de reconocimiento. No me decepciones, Eren, no olvides que te estoy protegiendo para que seas de verdad la esperanza de la humanidad, ¿o es que no quieres vengar a tu madre? Diría Desmond. Eren logra entrar en razón en eso. Desmond les ordena a sus amigos la retirada por la transformación de Eren. El prota se convierte en el titán de ataque y corre a pelear contra la titán hembra. Ya era hora, por favor soldados no mueran, diría Desmond en sus pensamientos. La pelea sería como en la historia original, Eren y los soldados derrotarían a Annie, pero para su mala suerte, Annie se había empezado a cubrir de endurecimiento. Buena pelea, Eren, lograste impedir que la titán hembra escapara, diría Carolina. Sí, pero ella está encerrada en su propio endurecimiento, diría Eren. En eso ven como Jin golpea con su espada el endurecimiento de Annie. ¿Es en serio? Con lo que nos costó capturarte y no piensas contarnos nada. Annie, sal de ahí ahora, diría Jin siendo detenido por Levi. Es inútil, Jin, no tiene caso darle espadazos, diría Levi, a lo que Jin se calma. Desmond, ¿crees poder sacarla de allí? Dirá Thomas. Si intento agarrarla, lanzarla contra el suelo o presionar su endurecimiento con fuerza, solo conseguiré aplastar desde adentro, diría Desmond. Muy bien, hay que llevar a la prisionera al calabozo, diría Angie, a lo que sus hombres siguen órdenes. Y si el comandante Erwin no hubiera muerto en la batalla contra Zeke, este no permitiría que sus hombres se corrompan por el odio y la desesperación sobre Marley. Floch no hubiera cooperado con los Jaegeristas, el comandante supremo no habrían tenido que matarlo, las tropas de Levi y la legión de reconocimiento no tenía que haberse convertido en titán, pero no sé qué voy a hacer ahora, y no sé cuál será el resultado. ¿Qué pasaría si dejara las murallas intactas? ¿Cómo se vería este presente en Miera? Diría Desmond en sus pensamientos. Desmond, ¿sucede algo? Diría Angie. Nada, solo meditaba la situación, diría Desmond viendo que llevaba puesto el anillo de Annie. Por ahora manténganme bajo su manga hasta que logremos recuperar la muralla María, diría Desmond. De acuerdo. En eso ven un fragmento de la muralla cayéndose mostrando a un titán colosal sorprendiendo y asustando a todos. ¿Qué es eso? Diría un ciudadano. Es un titán dentro de la muralla, diría un soldado. En eso ven cómo ese titán mueve un ojo, asustando más a todos. Todo seguiría como en la historia original hasta que Desmond llega con Thomas, Carolina y Marco. ¿A dónde están los reclutas de la 104 faltantes, que serían Shrista, Reiner, Bertolt, Ymir, Connie y Sasa, para ir a explorar por petición de Levi? Estos, sin tener tiempo de ponerse el equipo de maniobras tridimensionales, irían a explorar las villas como en la historia original hasta que ustedes 6 vayan a explorar la villa de Connie, y ustedes 3 vamos a combatir titanes, diría Desmond. Pero el señor Mike ordenó que nos fuéramos a explorar, diría Carolina. ¿Quién sería tan idiota en ir y enfrentar a un ejército de titanes? Diría Desmond. Es verdad, diría Thomas. Todos se ponen de acuerdo y van con el berserker a donde está Mike. Mientras con Mike las cosas serían como en la historia original, hasta que Mike quedaría paralizado de miedo al ver y escuchar cómo el titán bestia puede hablar. Este titán le quitaría una parte del EMT y se retiraría. Mike, recordando el consejo que le dio a Nonova, se levantaría y con su espada intentaría enfrentar al titán bestia, pero el titán ordenaría a los titanes de que lo maten. Mike, asustado, no iría lejos de esos titanes corriendo. Los titanes iban a acorralar a Mike, pero
en eso aparecen el Berserker y su equipo para matar a los titanes. El titán bestia voltea a ver al Berserk. ¿Pero qué? Diría el titán bestia observando a Desmond acercarse a él, pero el titán bestia le da una palmada mandándolo a estrellarse contra una casa. Desmond, gritaría Thomas, en eso ven como el titán bestia sale corriendo de allí. Ya habían terminado de matar a estos titanes e irían a donde está Desmond gravemente herido. Desmond, ¿estás bien? Diría Marco. Esto duele mucho, diría Desmond adolorido. ¿Qué están haciendo aquí? Les dije que se fueran a patrullar, diría Mike molesto. Jajajajajajajajaja. Por favor, un soldado jamás deja solo a un compañero. ¿Qué estabas haciendo tú? Te paralizaste, dejaste que ese titán se robara una parte de tu equipo. Y sobre todo, esos titanes te habrían asesinado, si no hubiéramos regresado por usted, diría Desmond adolorido dejando callado a Mike. Marco y Thomas lo ayudarían a salir de la cabaña, mientras que Carolina traería un carruaje donde llevarían a Mike y al Berserk. Mientras que su cuerpo se restauraba, ¿a dónde vamos ahora? Diría Marco. Vamos a buscar a nuestro equipo restante, diría Desmond, y ambos se irían de allí a donde están los demás soldados de la 104. En el viaje se encontrarían con personas inesperadas. Desmond, diría Isabel yendo en caballo al lado de Farlan. ¿Qué están haciendo aquí? Diría Desmond. Nos ordenaron patrullar la capital, diría Farlan viendo a Desmond que le salía humo del cuerpo. Desmond, ¿qué te pasó? ¿Por qué te sale humo del cuerpo? Diría Farlan. Eren no es el único con un poder titán, diría Desmond. Así que tú eras el titán que nos salvó la vida ese día, diría Isabel. Escuchen, las únicas personas que saben que soy un titán, son las tropas de reconocimiento. La mayor Angie, dio órdenes de que no hablaran de mí enfrente de los infiltrados ni enfrente de la policía militar, diría Desmond. Espera, porque Angie ordenaría cubrirte en secreto, diría Mike, a lo que Desmond se dispone a explicar lo que pasó, con Angie, los infiltrados, las órdenes de Angie, y el terrible disturbio que se formó en Trost causado por la pelea entre Eren y Angie. No puede ser, diría Mike sorprendido. Preocupémonos de ir a buscar a los reclutas restantes de la 104, se dirigen en la torre, diría Desmond. ¿Cómo lo sabes? Diría Marco. ¿En dónde más te refugiarías en situaciones como estas? Diría Desmond. Mientras con la 104 restante estarían en la torre como en la historia original, discutiendo como en la historia original. ¿No les parece que Desmond es un guerrero valiente? Diría Trista. Valiente, es fuerte, casi no hay personas fuertes como él y el capitán Levy, diría Connie. Sí, así parece, ya ha matado a unos cuantos titanes en la muralla, ahora está al cuidado de Eren, diría Connie. Es alguien increíble, diría Trista sonrojándose. Esto fue notado por Ymir. Trista, ¿a qué viene ese sonrojo? Diría Ymir. Sería nada, solo pensaba en su liderazgo, diría Trista tímida. Trista, no estarás mostrando un gusto por Desmond, diría Connie burlonamente poniendo a Historia tan roja como un tomate. Ymir y Reiner se pondrían celosos. No, al contrario, yo. Trista sería interrumpido por Connie. Trista, hay una cosa que tienes que escuchar. Cuando estuvimos en la academia militar, Desmond y Jane estaban hablando de Annie y de ti, ambos les escuché hablar sobre ti, mi casa y Annie. Y en una de esas discusiones Desmond reveló que hay una persona que de verdad muestra un gusto sobre ti, diría Connie. Sorprendiendo a todos, Ymir temía que su secreto fuera revelado. ¿Quién? Diría Trista. Ymir iba a levantarse para golpear a Connie, pero se detuvo ante la respuesta. Reiner, diría Connie. Esto dejó a todos callados y a un Reiner sonrojado y tímido. Reiner, ¿tú en serio? Diría Trista sonrojada. Bueno, yo, no sé por qué Desmond habló de mí, pero tal vez lo dijo para ocultar su timidez de gustarle a Annie, diría Reiner, dejando a Bertold callado. ¿Qué? Eso no es cierto, quien lo dijo fue Jin, para ocultar su gusto a mi casa, diría Bertold celoso. ¿Y quién le gusta a mi casa? Diría Reiner. Jin, diría Connie. ¿Y quién le gusta a Sasa? Diría Trista. Pues no sé, tal vez a Thomas, diría Connie. Thomas, por favor, Thomas y Sasa nunca fueron tan cercanos, diría Ymir. Espera un segundo, ¿estás insinuando que le gustas a Thomas? Diría Connie. No, ¿acaso quieres que te mate? Diría Ymir. ¿Seguro que Ymir le gusta a Connie? Diría Bertold. En eso sería golpeado en la cara por Ymir. ¿Se puede saber por qué carajos estamos hablando de gustos novios y novias cuando deberíamos preocuparnos en nuestra gravedad de la situación? Diría Ymir molesta. Es cierto, diría Connie. Tiene razón, lo siento Trista, diría Connie. No está bien, yo, pero en eso Trista sería interrumpido por un grito de unos soldados avisando de la llegada de los titanes. Aquellos soldados se dispondrían a atacar con el equipo de maniobras tridimensionales. La pelea sería como en la historia original, hasta que Nonoga estaría rodeada de muchos titanes. Pero aparecería el Berserker y sus soldados a matar esos titanes. Desmond, diría Connie alegremente por ver la aparición de su líder. Vuelve con los demás arriba, soldado,
diría Desmond ordenando a Nonova, y esta se dirige a la torre. Es increíble, llegó la caballería, diría Connie. No te emociones, chaval, el peligro no ha terminado, ellos podrían acabar en el mismo estado que acabamos nosotros, diría Nonova. Demonios, diría Connie golpeando el suelo. Connie, entrégame ese cuchillo, diría Ymir, a lo que esta se lo da. ¿Qué vas a hacer? Diría Connie. En eso observa que Ymir salta y se hace un corte en la mano y se transforma en el titán mandíbula. Nota del autor, la forma titán mandíbula de Ymir no me agrada en lo absoluto, parece la hermana salvaje de Tarzan XD. Prefiero la de Galiar. Ymir se transforma en el titán mandíbula, sorprendiendo a todos en la torre y a los que están peleando contra titanes a excepción de Desmond. Esta empezaría a morder las nucas de los titanes. Nunca me gustó ese titán, parece la hermana de Tarzan, está mejor la forma de Galiar, diría Desmond en sus pensamientos. ¿Qué hacemos ahora, señor? Diría Thomas. El berserker iba a decir algo pero sería interrumpido por Christa, que empezaría a gritar lunáticamente a Ymir de que derribe la torre. Subamos con los demás, diría Desmond, a lo que estos obedecen y se van a reunir con los demás. Ymir saca los ladrillos de la parte de abajo de la torre y va con ellos y dice: si quieren sobrevivir, sujétense a mi cabeza, diría Ymir, a lo que estos obedecen y se montan y la torre cae sobre los titanes. ¿Están bien todos? Diría Desmond. Todos asienten. Tu peligrodan, dirá Desmond dejando sonrojada a Christa. Ymir, al ver esto, ella se distrajo y los titanes la acorralaron. Ymir, diría Christa. En eso llegaría el escuadrón de reconocimiento, para venir a ayudar. Como en la historia original, Christa le revelaría a Ymir que su nombre no es Christa, sino Historia. Ya irían a la muralla como en la historia original, hasta que en la subida de la muralla Marco miraría a Reiner algo entristecido, cosa que Reiner sospecha. ¿Sucede algo, Marco? Diría Reiner. No, nada, es solo que, qué alegría que sobrevivieran en ese ataque, diría Marco. Gracias, los demás soldados hubieran muerto de no haber sido por Desmond, diría Reiner. Si fue un ataque terrible, diría Reiner. Casi no la contamos, diría Bertold. No ha habido titanes en ninguna parte, diría Hans. ¿Estás seguro? No estuviste bebiendo, ¿verdad? Diría Eren. No, para nada, llevamos explorando toda la muralla y no hemos encontrado ni un solo titán, diría Hans. Qué extraño, no ha habido ni un solo titán, pero nosotros vimos unos titanes acercándose a la posición donde estaban los de la 104 restante. Además, había un titán bestia que controlaba a esos titanes, no solo los controlaba, sabía hablar, diría Mike. ¿Un titán bestia? Diría Angie. Si te refieres a ese titán peludo que rugió y lanzó rocas hacia nosotros, te creemos, diría Connie. Dijiste que ese titán podía hablar, ¿qué fue lo que te dijo? Diría Angie. Y Mike le procedería a contarle a la mayor Angie sobre el titán bestia, cómo le robó su equipo de maniobras, cómo el berserker y sus amigos vinieron a salvarlo, cada detalle. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Le has dado al enemigo información de nosotros. Ahora de seguro, va a tener un plan contra nosotros. Vayámonos ahora de vuelta a Trost, diría Angie. Todos los soldados caminarían, pero en eso: Eren, ¿podemos hablar un segundo? Diría Reiner. ¿A qué sucede, Reiner? Diría Eren, a lo que Reiner confesaría que él y Bertold son el titán colosal y el titán acorazado como en la historia original. Eren, si vienes con nosotros, no volverán a atacar la ciudad, diría Reiner. Reiner, cálmate, debes estar sintiéndote mal, además si fueras el enemigo, ¿por qué me confesarías algo así? ¿En serio creeriste que diría sí? Claro, no hay problema, diría Eren. Todo quedó en silencio por unos minutos. Tienes razón, qué tonto soy, llevo años en este lugar. Si no hubiera estado entre esos idiotas, no me habría convertido en la peor persona de la que soy ahora, diría Reiner. Reiner, Bertold, ¿por qué tratarían de atacarnos a nosotros? ¿Qué les hicimos para que nos atacarían? Diría Marco entristecido. No puedo decirlo, nos tienen prohibido decirlo, si volvemos con las manos vacías, nos matarán, diría Reiner. Ellos vinieron a buscar el titán fundador, pero si regresan con las manos vacías a Marley, ellos van a matarlos a ellos y a su familia, diría Desmond en sus pensamientos. Vamos a hablarlo, Reiner, seguro que si hablamos podemos ayudarlos, diría Marco. Es tarde, ya nos hemos ganado el odio de todos por lo que hicimos, solo tratamos de volver a casa, no provocar caos. Desde ahora me hago responsable de mis acciones como guerrero, diría Reiner quitándose la venda mostrando su herida regenerándose. Reiner, hagamos esto, aquí y ahora, diría Bertold. Sí, enfréntame si quieres, ya tomé mi decisión de llevarte a la fuerza, diría Reiner. En eso Mikasa apuñalar ya a Reiner y Bertold. Eren, huye, diría Mikasa intentando matar a Bertold, pero Reiner la detiene, y de los dos marleyanos les salen destellos amarillos. Eren, huye de allí, diría Armin, pero era demasiado tarde, los traidores se transformaron en titanes. Bertold tomó a Ymir y se lo metió en la boca, Reiner tomó a Eren y ambos caerían, pero Reiner frenaría la caída con la pared. Eren llorando recordando sus mejores momentos con Reiner y Bertold. Traidores, diría Eren mordiéndose la mano para transformarse en titán de ataque. Hasta aquí la parte